Hola a todos. En el podcast de hoy vamos a continuar con nuestra serie sobre la historia del Islam y en la sección de hoy ya vamos a entrar en la vida de la figura más importante en el Islam. En este caso hago referencia al profeta del Islam, la figura de Muhammad ibn Abdullah. En este caso vamos a hablar un poquito acerca de quién fue Muhammad, que en español le llaman Mahoma, pero que es un término realmente errado. Su nombre era Muhammad y de hecho es interesante que en inglés se mantiene de forma más cerca la pronunciación que en castellano, pero sea como sea. De hecho el nombre Mohammed o Mohamed también existe en castellano. No sé por qué los comentaristas medievales pues le han torcido como Mahoma, pero vamos a referirnos por su nombre, Muhammad. Y vamos a hablar un poquito acerca de las condiciones en la Meca, de su tribu, un poquito acerca de su vida y de cómo fue que, según la tradición islámica, se dice que recibe las primeras revelaciones de lo que luego llegaría a ser como el Corán. En cuanto, si hacemos un poquito de historia, lo último que estuvimos conversando en los podcasts anteriores, hablamos acerca de cómo en un momento se nos cuenta, de acuerdo a la tradición islámica, de que el hijo de el profeta Ibrahim, y que es en este caso su hijo Ismael, pues se asienta en Arabia, y se nos dice que con el paso del tiempo, generación tras generación, sus descendientes se desvían del monoteísmo y llegan a convertirse en politeístas, quiere decir que adoraban muchos dioses, ídolos, etc. Se nos dice que la corrupción era tan grande allí en la Meca, ¿no? Y recordemos la Kaaba, que de acuerdo a la tradición había sido construida por Abraham y Ismael, y era, según la tradición preislámica, pues la casa de Dios, la casa de Allah, en este caso, pero que con el paso de las generaciones la gente de allí se había convertido en politeístas y tenían la Kaaba llena de ídolos, imágenes, etcétera. Se nos dice de que en medio de este escenario en la Meca, pues vamos a tener que más tarde, cuando aparece Muhammad, pues su prédica lo que va realmente a mostrar es que él está como restituyendo el verdadero monoteísmo que se había perdido desde el comienzo, en este caso desde la época de Ismael, y que como que se está limpiando la Kaaba y todo Meca, etcétera, de todos estos ídolos e imágenes politeístas, que literalmente así sucede, ¿no? Cuando en su momento toman control de la Meca, pues eliminan todas aquellas estatuillas de la Kaaba, de su interior y también de la ciudad, etcétera. En este sentido, por tanto, vemos que Muhammad, cuando se presenta como un profeta de Dios que viene a reformar la religión monoteísta de Arabia, que estaba en este caso ya corrompida con el paso del tiempo. Y en este sentido, pues vemos dos tradiciones que van aquí en el campo de la historia, ¿no? Porque tenemos este lado de la tradición oral islámica, y tenemos la otra tradición del pueblo judío, o sea, la otra parte de la familia con la que Abraham se queda, ¿no? Con Sara, su esposa, etcétera. Y luego tenemos la otra historia que se narra, por supuesto, en la Biblia hebrea, donde se habla de personajes de los patriarcas Abraham, Isaac, Jacob. Se habla de José, como la familia de Egipto, la salida de Egipto con Moisés, la entrega de la Torá, la entrada a la tierra prometida. Se nos cuenta de otros detalles importantes, y de todas estas historias de hecho aparecen recogidas en el Corán, todo esto que le acabo de mencionar. Y en el Corán también se hablan, por ejemplo, también de los reyes de Israel, de Saúl, de David, de Salomón. Se hablan también de muchos otros personajes bíblicos como Elías, Jonás. Se habla de Esdras el profeta, se habla de Juan el Bautista, se habla de María la madre de Jesús, de Zacarías, entre otros personajes bíblicos, e incluso de personas que no se mencionan en la Biblia. Porque hay que recordar que que el Islam recoge dentro de sí las dos tradiciones, eso es una combinación de la religión judía con una combinación del cristianismo también, con elementos del zoroastrismo, que es otra religión monoteísta, y con también rasgos realmente endémicos de la península arábica, porque recordemos que cuando el Islam surge acaba con toda aquella forma politeísta que había, pero mantiene
en este caso ciertas tradiciones y las incorpora, etcétera, que se han preservado hasta este mismo día. En este sentido vamos a tener de que en este contexto ya le mencionaba, de corrupción que había en la Meca, pues vamos a tener que, de acuerdo a la tradición islámica, se nos dice que van a ser en el año 570 de nuestra era aproximadamente, Muhammad ibn Abdullah, y se nos dice de que pertenecía al clan Hashim de la tribu de Quraysh en la Meca. El clan de Hashim no era de los más poderosos dentro de la tribu de Quraysh, pero en general era un clan dentro de la tribu que de hecho controlaba la Kaaba y controlaba toda la ciudad de la Meca y los alrededores. Por tanto, era la tribu más importante de la ciudad. Y recordemos otra vez que la Meca era sitio de peregrinaje, porque recordemos que todas las tribus árabes tenían allí su panteón de dioses y venían a hacer peregrinajes cada cierto tiempo. Y venían allí también a comerciar, por tanto era una ciudad próspera, etcétera. Y la familia, esta tribu de la que pertenecía Muhammad, Quraysh, realmente controlaba toda la ciudad, por tanto, y controlaba la Kaaba, ya lo mencionaba. Por tanto, es una tribu bien poderosa. Se nos dice de que el padre de Muhammad, Abdullah, murió poco después del nacimiento de Muhammad, y la madre, que se llamaba Amina, también murió unos 6 años luego de haber dado a luz. Por tanto, pues se queda huérfano desde muy pequeño, y va a ser en este caso, va a estar al cuidado como un huérfano por su tío, que se llamaba Abu Talib. Y Abu Talib va a ser el que va a criar a Muhammad como si fuese un hijo suyo, porque le quería mucho. Y se dice que de joven, pues Muhammad aprendió el oficio de pastor entre los beduinos de la región, y se dice de que se le envió, por supuesto, a aprender la vida nómada en el desierto, y que en un momento también regresa luego a la Meca. Allí crece bajo el cuidado de su tío Abu Talib, como ya les mencionaba, y por tanto tenía esta experiencia de la vida del desierto con los beduinos, y también lo que significaría vivir en una ciudad como la Meca, una ciudad próspera, estable e importante. Pero esto la realidad era que al final, pues ya les mencionábamos, que al quedarse huérfano, pues aunque el cuidado de su tío, era pobre en realidad Muhammad. Y aunque pobre no significa que fuese destituido, sino que más bien pues tenía sus dificultades. A los 25 años vamos a tener de que hay un cambio en la vida de Muhammad, porque va a contraer matrimonio con una viuda de unos 40 años que se llamaba Khadija. Y Khadija venía de una familia muy próspera, una familia de comerciantes. De ello era ella, Khadija, estaba al frente también del negocio de la familia, una familia pudiente, tenían caravanas que iban con todas estas mercancías, y así tenían un comercio próspero importante. Y de hecho pues se casan. Ella era muchísimo mayor que él, pero aún así se amaban. Y en este sentido, pues Muhammad entra en el seno de una familia ahora rica. Es un cambio importante en su vida. De hecho, se nos dice de que es muy probable de que en este sentido él también se hubiese realizado al menos 2 viajes de estos en caravanas, porque cuando él toma matrimonio con Khadija, pues él inmediatamente está al frente ahora del negocio, como el esposo de ella. Y sabemos que pues en este sentido vamos a tener de que ahora es un personaje distinguido, y no porque se hubiese casado en una familia ahora que tenía dinero, porque ya con antelación Muhammad tenía una reputación de ser una persona honesta, una persona de confianza. De hecho, cuando había conflictos entre los diferentes tribus o personas, le llamaban como juez o intermediario, ¿no? Porque era un hombre con una reputación realmente significativa entre las personas allí de su tribu. Se nos dice de que en este sentido vamos a tener
de que ya les mencionaba que hay diferentes tradiciones que dicen que él de hecho realizó alguno de estos viajes de caravanas, etcétera, incluso antes de haberse casado con Khadija, cuando ya era incluso un niño, con su tío Abu Talib, dice que una vez salió en un viaje. Y esto quizá ya es como un poco una leyenda, pero sea como sea, se nos dice que él fue en un viaje desde pequeñito con su tío, y se dice que allí fue descubierto por un monje cristiano que cuando vio a Muhammad dice que vio en él como alguien que sería alguien grande, ¿no? Y que le vio como alguien que sería un profeta en el futuro, y de hecho dice que se acercó para ver a Muhammad y le quitó la camisa para buscar entre sus hombros una marca de la profecía, que supuestamente los profetas tenían en el hombro, y allí este monje, que según él había encontrado esta referencia en unos manuscritos antiguos, etcétera, etcétera. Esto bien pudiera ser una leyenda que luego se recrea, se inventa y se cuenta más tarde, pero vamos a tener de que sea como sea, viene a mostrar algo importante, que si él en realidad realizó alguno de estos viajes en caravanas que normalmente iban hacia el norte, desde Arabia, y llegaban hasta Gaza, es probable que entonces hubiese tenido contacto con judíos y cristianos, y esto es muy importante, porque otra vez recordemos que el mensaje que presenta el Islam es una combinación de judaísmo, cristianismo y otra religión, pero principalmente estas dos, porque son las principales monoteístas más populares junto con el zoroastrismo en aquella época, pero principalmente Muhammad se presenta luego como alguien que está continuando. El Islam se presenta como una continuación del judaísmo y el cristianismo, como una última revelación. Entonces vamos a tener que en este contexto se nos dice que aunque Muhammad estaba disfrutando de una vida acomodada, con su esposa Khadija y familia comerciante, etcétera, aún así él no se sentía a gusto entre todos aquellos ahora vida lujosa, sino que a él le preocupaban, dice la tradición, la inequalidad que existía en la Meca, le preocupaban los problemas que había, había la pobreza que se observaba entre las personas, y como no se prestaba atención en este caso y se abusaba del huérfano, de la viuda, etcétera. Y dice que este estilo de vida de la gente allí a él le perturbaba, y tenía la costumbre de forma regular, él se marchaba, salía del pueblo y se iba a una cueva que está cerca, y se iba allí a meditar. Y allí a cada rato él hacía aquello y se iba a meditar, como alejarse de los problemas y de aquello que él observaba en la ciudad. Ya mencionábamos que la Meca estaba corrupta, pero algo va a ocurrir. Un cambio radical ocurre con Muhammad cuando tiene la edad de 40 años, en el año 610 de nuestra era. Precisamente, una de estas noches en que él se retiraba, tenía esta costumbre de irse a meditar esta cueva, una de estas noches, durante el mes de Ramadán, lo que hoy se llama el mes de Ramadán, en el mes en que estamos precisamente, una de estas noches se dice que él va a esta cueva a meditar, pero algo sucede, tiene toda una experiencia que ni él mismo en un comienzo sabe qué es lo que le ha pasado. Es toda una experiencia mística donde hay diferentes historias de lo que ocurrió realmente, porque ni él mismo sabía mencionar lo que le había pasado. Se dice que algunos cuentan que él se encuentra con un ser espiritual y una voz. Dice que él estaba sentado y siente de momento que le abrazan por detrás y le aprietan, que casi no puede hablar ni respirar, y escucha que le dicen Iqra, Iqra, recita, recita. Y él, que no era un recitador, no era un poeta, ni no sabía qué recitar, por tanto dice esta voz que le ordenaba que recitase, y él pues no sabe qué hacer ante esta orden, y es aquí donde dice que él recibe la primera revelación del Corán, que de hecho son los primeros los primeros 5 versos, de la sura 96, donde él escucha esta voz que le dice Aqra bi asmi rabbika alladhi khalaqa khalaqa al insana min alaqin Aqra wa rabbuka al akramu alladhi alama bil qalami a'lama al insana ma lam ya'lam. Dice esta voz le decía: lee en el nombre de tu Señor que ha creado,
que ha creado al hombre de un coágulo. Lee que tu Señor es el más generoso, el que enseñó por medio del cálamo, enseñó al hombre lo que no sabía. Y de acuerdo a la tradición islámica se dice que esta fue la primera sura, o las primeras palabras que se le revelan a Muhammad. Y lo interesante de esto, ya le menciono, que él mismo estaba confundido, porque de hecho entre los árabes se decía que habían ciertos poetas que eran capaces de recitar ciertos pasajes en árabe, un árabe muy complejo, y de hecho se creía que estos poetas estaban poseídos por demonios que les revelaban un conocimiento secreto y les permitía expresarse en esta forma de árabe tan elevada. Y cuando Muhammad tiene esta experiencia, él no sabe qué está pasando, y dice las fuentes islámicas de que él pensó que podía haber estado poseído por un demonio o algo, y de hecho él dice un pasaje que él dice lo siguiente, dice: no hay ninguna otra de las criaturas de Dios que yo odie más que a un demonio, que alguien que ha sido poseído por un demonio. Es una referencia a estos poetas, o un hombre poseído. Dice: vergüenza sea para mí si soy un poeta o un poseído, porque él no entiende. Y dice que esto lo que hace es que él sale corriendo de la cueva y empieza a subir a la montaña, y él no entiende, piensa que lo que ha escuchado es una voz demoníaca o algo. Y dice que de repente, mientras está huyendo, dice que escucha una voz desde el cielo que le dice: oh Muhammad, dice, tú eres un mensajero de Dios y yo soy el ángel Gabriel. Y dice entonces que Muhammad miró hacia atrás, hacia arriba, y dice que vio a Gabriel, que estaba como en el aire, ¿no?, sobre el horizonte. Y Gabriel repitió nuevamente las mismas palabras: oh Muhammad, tú eres el mensajero de Dios y yo soy Gabriel. Y en cualquier dirección que él miraba, izquierda, derecha, donde quiera que miraba, dice que veía a Gabriel. Y entonces, pues dice que él regresa a su casa, todo preocupado por la experiencia, se echa a los brazos de Khadija, su esposa, y le cuenta luego lo que ha ocurrido. Pero hay un personaje aquí muy importante, que es el primo de Khadija, que se llama Waraka. Waraka se había convertido al cristianismo, y él le dice, cuando Muhammad cuenta esta experiencia, le dice: no, lo que a ti te ha pasado es una revelación, y lo que se te ha presentado a ti fue un ángel de Dios, el ángel Gabriel, que le ha revelado pues este mensaje. Y entonces es interesante que hay algunas fuentes que también dicen que es probable que Khadija fuese cristiana también. Esto se debate, pero sea como sea, lo menciono porque hay algunas fuentes que sí lo dicen. El hecho es de que él recibe una segunda revelación, que más tarde se aparece en la sura 68. Luego de esto una tercera revelación, que es parte de la sura 93, etcétera, etcétera. Y así vemos cómo pues va recibiendo esta serie de revelaciones. Y de hecho, cuando analizamos el Corán, estas revelaciones se encuentran al final del libro, o sea que no están en orden cronológico el Corán. Y en este sentido vamos a tener de que la forma en que se les revelan estos mensajes a veces son claros, a veces son confusos, a veces como esta voz que acabamos de contar en el relato, pero a veces de manera casi que imperceptible de la forma lógica humana, porque hay manuscritos que dicen que a veces él solamente escuchaba como el clink clink de una campanilla, este pequeño ruido que hace una campanilla, y a veces era toda la revelación, etcétera, etcétera. Entonces había diferentes maneras, según se cuentan diferentes tradiciones, de cómo recibió estos mensajes con el paso del tiempo, que lo recibió por cierto tiempo. Se nos dice de que pues vamos a tener de que esto causó un impacto muy importante, muy poderoso, y vamos a tener de que él va a recibir estas revelaciones de forma periódica, de vez en cuando, de forma periódica, hasta el final de su vida, unos 22 años después. Y pues a veces los mensajes llegaban en momentos cruciales, y a veces no llegaba ningún mensaje en momentos cruciales, así que no se sabía cuándo el mensaje va a llegar, llegaba a veces desapercibido. Sea como sea, se nos dice entonces de que vamos a tener
de que cuando él ya tiene este tipo de revelaciones constantes y ya él como que se ha convencido, como que el esposo la apoya, etcétera, le dicen ya estás recibiendo un mensaje de Dios, un profeta, etcétera, pues se siente con la suficiente confianza de salir ya y de predicar en la Meca y de anunciar lo que está recibiendo, ¿no? Y en un principio alguna gente se acerca porque por curiosidad a ver qué es lo que está diciendo él, y como que lo toleran al principio. Parece ser que Mohammed era un orador elocuente, poderoso en su palabra, y empieza a atraer cierta gente. Y aunque en un comienzo la gente viene por curiosidad, luego las cosas se complican, porque cuando el mensaje de Mohammed empieza ya a mostrarse, ¿no?, esta ética que viene del cielo según afirma él, y que ordena y que está por encima de las tradiciones de las tribus, y que comienza a hablar de un día del juicio final, y que comienza a hablar de recompensa y castigo, que tampoco son términos extraños, sino que son términos que otra vez los encontramos en las religiones monoteístas, judaísmo, cristianismo, zoroastrismo, etcétera. Pero en este caso, la ética que él presenta es una ética universal para toda la humanidad, y comienza esto a amenazar el sistema de los politeístas de la Meca, que tenían un negocio armado allí con todas aquellas imágenes e ídolos, y Mahoma empieza a predicar un monoteísmo bien fuerte, pues ya que el mensaje no le cae muy bien a la gente de la Meca, y comienza a buscarse problemas entonces allí. Sucede que vamos a tener que él está acabando con el negocio de aquellos comerciantes, y vamos a tener de que en un momento él está protegido por su tribu, y por su clan, el clan de Banu Hashim, y que por eso no le pueden matar abiertamente. Pero hay un momento en que luego de la muerte de su tío Abu Talib, también él al final pues va a tener que irse de la ciudad, porque vamos a tener que algunas veces incluso le golpean, porque aunque le protege la tribu, algunas veces sí le golpearon físicamente con bastón, otras veces se mofaban de él, se burlaban, etcétera, hasta que llega un momento en que en el año 619 se declara como un bloqueo al clan el clan de Hashim, como para presionar al clan para que presionen entonces a Muhammad y deje de predicar ese mensaje. Que el boicot no funciona, pero ya mencionábamos que Muhammad ya está, que es una persona que nadie lo quiere allí, ni su propia tribu lo quiere. Por tanto, vamos a tener de que están ahí todo un plan que se rumorea de que lo quieren matar, y comienzan a planear miembros de todas los clanes de la tribu y de otras tribus también allí, personalidades importantes. Si todos se ponen de acuerdo de darle muerte, su clan no puede tomar venganza, y por tanto a Muhammad al final ya menciono que no le queda de otra que salirse de la Meca huyendo por su vida, y se va a marchar a la ciudad de Yatrib. Yatrib es la ciudad que luego se conocería como Medina, que hoy día se conoce como Medina, la ciudad del profeta. Y de ello vamos a hablar en un próximo podcast. Vamos a hablar sobre el viaje de Muhammad de la Meca a Yatrib. Y aquí ya vamos a ver un cambio muy importante en la figura de Muhammad, un cambio significativo. La persona en que se va a convertir luego va a ser diferente al Muhammad que estaba en la Meca. Ya cuando marcha a Yatrib, se convierte luego en un caudillo militar y político, etcétera, etcétera. Esos son otros temas, ya de ello lo haremos más adelante en un próximo podcast. Hasta aquí, entonces, con esta información. Gracias a todos por su atención y hasta un próximo podcast.